Minutos de la mañana a sacar los titulares internacionales. Pero incluso antes de revisar la información deportiva, mire, se ha hecho frecuente, dígame usted si no lo han conversado en casa, se ha hecho frecuente en nuestro entorno familiares con alguna complicación respiratoria, con diferentes orígenes además, y eso no es primera vez que hablamos en el programa. Incluso hemos tenido algún que otro reporte de personas que terminan hospitalizadas, de nuevo por diferentes causas, pero vinculadas siempre a lo pulmonar, a lo respiratorio. Y es por eso que queremos conversar el día de hoy con el doctor Andrés Orsoni. Es neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Doctor Orsoni, siempre un gusto saludarle. Hola Román, buenos días. Gracias por llamarme para cualquier tema que de tu interés. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, en las últimas semanas o meses incluso, ¿cuáles son esas enfermedades respiratorias o que afectan al sistema respiratorio, las que tienen más incidencia, lo que más reciben en consulta, doctor? Hoy en día, los problemas post-COVID, creo que ciertos virus. Le perdí por un momento, doctor. Nos decía post-COVID. Ahí nos quedamos, en el post-COVID. Los problemas post-COVID, ciertos virus respiratorios que en los últimos meses, como la influenza, el virus sincicial respiratorio, adenovirus y el mismo brote que hubo a finales de diciembre y principios de enero de COVID, fueron una de las mayores causas de consulta. Pero los últimos días de diciembre y los primeros días de enero me llamó mucho la atención que he visto un repunte de casos de tuberculosis pulmonar cuando ya esta era una enfermedad que no se veía con tanta frecuencia anteriormente. Claro, escucho una tuberculosis y piensa en las cárceles, ¿no? Y muy restringido a las cárceles, pero entonces no. Lo que pasa es que el hacinamiento y la desnutrición lleva al contagio masivo de tuberculosis, pero la tuberculosis es una enfermedad que la puedes ver en personas que padecen o que tengan comorbilidades como HIV, personas inmunosupresoras, inmunosuprimidas, personas que tengan algún tipo de enfermedad que le despierte esa tuberculosis latente que muchas personas llevamos adentro, ¿ok? ¿Y a qué se debe el aumento, doctor? ¿Por qué cree que estén registrando este aumento? Y va a ocurrir en algún momento. Es el doctor Andrés Orsoni quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Interesante esto de la tuberculosis, ¿no? Y por qué se está desatando, cuál podría ser el origen. De esto vamos a hablar. Vamos a continuar hablando del post-COVID, que además no tiene nada más que ver con lo pulmonar o lo respiratorio, tiene otras muchas implicaciones de todo tipo. Hay gente que dice que le afecta la memoria, que muscularmente también tiene algún que otro problema, en fin, hay una tos remanente que se queda allí y que puede afectar por semanas, incluso por meses. Y por cierto, hablando de tos, ¿con cuánta frecuencia estamos escuchando a alguien que tose y que tose? Y uno le pregunta, pero ¿y esa tos? Es una tos, una gripe, una cosa post-COVID. Pues no, habría que atenderle, ya nos lo dirá el doctor Orsoni cuando recuperemos el contacto con él. Ahora sí lo tenemos, doctor Orsoni. Le preguntaba, ¿a qué creen ustedes que se pueda estar debiendo este aumento de casos de tuberculosis? Fíjate, en Venezuela, y rapidito te lo digo, el Programa Nacional de Tuberculosis que tenemos en Venezuela, el tratamiento para la tuberculosis en Venezuela es un tratamiento supervisado, es un tratamiento que por muchos años ha funcionado porque las personas que la diagnostican con tuberculosis tienen que ir al distrito sanitario todos los días a buscar su tratamiento. Es un tratamiento supervisado que ha evitado que haya tuberculosis multiresistente en Venezuela, ¿ok? Y ha sido efectivo durante muchos años, pero pudiera haber fallas en el cerco epidemiológico de la tuberculosis. Entonces, tú puedes ver demoras en el diagnóstico, entonces eso va a depender de que un paciente no consulte a tiempo para ser diagnosticado o porque haya un problema en el sistema sanitario de pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la desnutrición, el hacinamiento, casos post-COVID. Hay una cosa importantísima que es el uso indiscriminado de las quinolonas. Tú sabes que durante la pandemia a todo el mundo lo tratabas con antibióticos porque nadie sabía cómo se trataba el COVID, entonces todo el mundo pensaba que el COVID se trataba con quinolonas. Entonces el uso excesivo de quinolonas durante el COVID produce negatividad de la baciloscopia. Entonces,
si tú tienes un paciente con una tuberculosis que ha tomado muchas quinolonas en los últimos tiempos y tiene tuberculosis, eso hace que no veas el bacilo tuberculosis porque se negativiza la baciloscopia. Esa es una de las cosas importantes. Hospitales sin recursos para diagnosticar problemas de tuberculosis extrapulmonares, porque no solo hay tuberculosis pulmonar, hay tuberculosis extrapulmonares, pero si esas tuberculosis extrapulmonares no las diagnosticas, entonces se propaga la enfermedad. Yeah. Y el mal control de las comorbilidades, o sea, los diabéticos mal controlados, los pacientes HIV que sean positivos, que no cumplan tratamiento para la tuberculosis, porque la tuberculosis y el HIV van como que juntas y todo paciente con HIV positivo debe ser tratado preventivamente contra la tuberculosis, porque el 60% de estos pacientes se muere por tuberculosis. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que fallas en el control del cerco epidemiológico pueden ser una de las causas que hayan hecho que haya un repunte de tuberculosis. Y bueno, hemos visto por noticias que ha habido muchos casos de tuberculosis en los privados de libertad, por ejemplo, sí. y tú lo ves cada momento y lo escuchas. Sí. Se murieron no sé cuántos privados de libertad por tuberculosis, ¿me entiendes? Sí. Entonces todo eso hace que haya repunte de tuberculosis. Doctor, con mucha frecuencia es Andrés Orsoni quien nos acompaña, con mucha frecuencia. Bueno, o tenemos o escuchamos de gente que, bueno, ha tenido una tos, que puede ser una tos seca, puede ser una tos con flema, pero generalmente una tos seca, fastidiosa, que pasa de días y pasa de semanas, incluso puede llegar a meses. Y entonces, ¿quién la padece? Suele decir, no, es una gripecita, me agarró el virus, es influenza, capaz hizo un efecto post-COVID. ¿Se puede tratar tan a la ligera una tos que pasa de semanas, incluso llega a meses? No se debería, porque uno de los síntomas característicos de infecciones pulmonares es la tos. La tos es un mecanismo de defensa de tu organismo. Entonces, un paciente post-COVID que tenga una afectación de una sinusitis crónica puede tener una tos muy recurrente, ¿ok? Pero un paciente con una tuberculosis pulmonar puede tener una tos, así como tú la explicaste, con pérdida de peso, con decaimiento, y eso perfectamente, si no lo diagnosticas, es una tuberculosis. Entonces no se puede tratar a la ligera una persona que tenga una tos así recurrente, que se le achaque una gripecita. No, es una gripecita mal curada, no lo puedes tomar a la ligera. Tienes que buscar un poquito más de ayuda para obtener un diagnóstico de su problema, porque puede ser una enfermedad grave, como puede ser una tontería. Y siendo, doctor, que los orígenes de las afecciones pulmonares son muy diversos, digamos, ¿qué medida preventiva podríamos tomar para protegernos? ¿Cómo cuidar mis pulmones? Bueno, primero, una de las cosas importantes es buena alimentación, no fumar cigarrillos, no utilizar vapeadores, que esas son dos de las cosas que producen muchos problemas respiratorios, ¿ok? Lo otro es estar inmunizado, tener tus vacunas al día, o sea, las personas mayores de 60 años y los niños y los adolescentes deberían de tener todas sus vacunas respiratorias al día, ¿ok? Y protegerte, o sea, si tú sabes que estamos en una época donde hay virus por todos lados y tú tienes que ir a un sitio donde hay muchas personas, utiliza un tapaboca. Yo sé que es fastidioso el tapaboca, pero es una de los métodos de barrera preventivo que te van a ayudar a no tener problemas respiratorios. Y lo otro es, bueno, o sea, por ejemplo, en tu casa tener un buen aseo, mantener la casa limpia, y tratar de si estás enfermo, buscar ayuda médica para no contaminar a otras personas. Claro. @Doctor Cura Pulmones, ese doctor abreviado, DR Cura Pulmones. Gracias, doctor Orsoni. Bueno, siempre a la orden, Román, y saludos. Un gusto, igual. Doctor Andrés Orsoni es neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva